Bien, llegamos al momento de abrir la Biblia y buscar de parte de Dios qué es lo que tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Porque cada vez que abrimos la Biblia, Dios es tan maravilloso que tiene algo puntual y no en general, sino específicamente. Por eso la oración que se hace antes de este momento es tan importante, porque nos prepara nuestra mente, nuestro corazón, para estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando hay personas que hacen cada tanto una evaluación de su vida, a la fuerza, a veces, porque encuentran un momento en que la vida les está presentando dificultades o se encuentran de golpe desorientados y se dan cuenta que hay cosas que alinear en la vida, pueden tener distintas opciones. Hoy hay al alcance de la mano distintos tipos de ideas, tratamientos, terapias, reordenamientos de la vida, algunos más filosóficos, otras veces más psicológicos, o simplemente mirar un poco de reels en Instagram que te den consejos para cómo mejorar tu vida. Podemos mejorar conductas, hábitos, empezar rutinas nuevas como iniciativas para mejorar nuestra vida. Pero si no logramos entender que el Evangelio empieza a transformarnos desde adentro hacia afuera, vamos a perder gran parte del mensaje de la Biblia. Vamos a perder tiempo solamente tratando de cambiar la superficie de nuestras vidas sin llegar al corazón de lo que realmente trae transformación. El Evangelio nos enseña algo mucho más profundo. El título del mensaje de hoy es Cuando Dios interrumpe nuestro camino. Y la frase que vamos a trabajar es que Dios no te maquilla por fuera, te transforma desde adentro. La vida cristiana no te ofrece solamente un mejor maquillaje para que te veas mejor, sino una tarea especial dentro tuyo que transforma toda tu perspectiva y tu manera de encarar la vida, de tal forma que como consecuencia después pareces más maquillado. Después se nota por fuera lo que Dios está haciendo por dentro. Vamos a la introducción del texto puntual que acabamos de leer. Estamos en la época post-Pascua, terminó la Semana Santa, Jesús resucitado, y si estuvieron siguiendo las reflexiones de cada domingo, estamos viendo distintos encuentros del Jesús resucitado con personas. Esa es la línea temática que guió la selección de estos textos. Una vez Jesús resucitado, no termina la historia del cristianismo, empieza el Jesús resucitado a mostrarse en distintas personas. Y obviamente, parte central de lo que hacemos es no solamente entender cómo este Jesús resucitado se encontró con esas personas en la historia, sino de qué manera ese Jesús resucitado puede encontrarse con cada uno de nosotros hoy también. Idealmente, vamos a buscar maneras de relacionarnos con esas historias de la Biblia para que nosotros también podamos recibir lo que Jesús hizo en sus vidas. Empezamos con Jesús resucitado, se apareció a los discípulos. Hubo un domingo puntual que escuchamos sobre Jesús apareciéndose a Tomás, un escéptico, el que dudaba, el que no podía creer hasta que viera, y Jesús se le aparece y ve, y de esa manera nos habla a cada uno de los que a veces tenemos dudas o podemos estar buscando, pero no nos jugamos por la fe, y Jesús viene y se aparece en nuestro escepticismo. El domingo pasado vimos cómo Jesús se mete en la vida de Simón el hechicero. Simón, alguien que estaba tratando de aprovecharse de todos sus seguidores para tener más poder, ve que de golpe toda la gente empieza a seguir a un Jesús, a alguien que estaba hablando de Jesús, a Felipe con sus enseñanzas, y dice: yo también quiero ir. Pero ese seguimiento demostraba también todavía en su interior una búsqueda de poder y de manipular con su dinero a Dios y de conseguir más poder a través de su dinero, y la aparición del Evangelio en su vida le cambia y lo confronta, decir: no, Dios no se vende por dinero. Ahora hoy tenemos
Hechos capítulo 9, hay casi como un nuevo comienzo del libro de los Hechos, porque viene Jesús obrando en la iglesia primitiva y ahora en Hechos 9 empieza lo que se llama el ministerio del apóstol Pablo. Así que ahí es una nueva etapa y es interesante porque el ministerio del apóstol Pablo, que va a ser fundamental para el crecimiento de toda la iglesia del Nuevo Testamento, es precedido por un tiempo de profunda transformación de Pablo antes de avanzar en todo el ministerio. Una primera visión de este pasaje, aunque no es el tema central de hoy, una especie de paréntesis, es que antes de que Dios te use para un ministerio, Dios viene a transformar tu vida desde adentro. Antes de que Dios te dé más planes de cosas maravillosas que puedas usar, Dios frena y te confronta y busca que vos tengas un encuentro especial, personal con Él. Hasta que Dios interrumpe nuestro camino, nuestra vida puede tomar diferentes formas, pero cuando Dios viene, todo se encamina. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo que venía persiguiendo a los cristianos. Por eso el texto comienza diciendo que todavía respiraba amenazas de muerte, porque él había estado parado al lado del martirio de Esteban, el primer diácono que fue asesinado por su fe, y Pablo estaba autorizando ese martirio. Y ahora Saulo es Pablo, Pablo es Saulo. A veces voy a decir Saulo, a veces voy a decir Pablo, pero es lo mismo, ¿está bien? Porque si el que no conoce la historia se va a quedar. ¿Pero está hablando de Saulo o está hablando de Pablo? Y la respuesta es sí. Entonces Saulo, como se llamaba previamente, autorizando la muerte de Esteban y ahora pidiendo cartas para seguir persiguiendo cristianos, se prepara en el versículos 1 y 2, y se le pidió cartas de extradición en el 2 para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Los que pertenecían al camino era una forma de identificar a los cristianos. El camino, Jesús mismo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se los identificó a esas personas que seguían a Jesús como los del camino. ¿Qué características exhibía Saulo en esa determinación? Por un lado, vemos a un hombre religioso, sumamente comprometido con su religión, que ve amenazas de otros grupos que no entienden la verdad de su religión. No pensemos en Saulo como alguien inmoral, como alguien que está totalmente alejado de Dios y por eso persigue cristianos. En realidad, en el contexto, él es un firme comprometido con su religión. Está tratando de cuidar lo que había recibido y entonces cuando ve que hay otras personas que supuestamente amenazan la estabilidad de su religión, sale y para defender lo que él concebía de Dios, los persigue y los pone presos y aprueba su martirio. Pero Dios interrumpe su camino. En el versículo 4 se le aparece una luz y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta primera parte nos habla de tener cuidado con nuestras seguridades. Cuando estamos demasiado seguros de que algo es como nosotros lo vemos, que no hay otra perspectiva posible, porque esto es así, tengamos cuidado de no estar desoyendo algo que Dios quiera enseñarnos. Tengamos cuidado de no estar tan seguros en nosotros mismos, tan seguros que no le damos a Dios oportunidad de hacer algo diferente y algo especial en nuestras vidas. Hay una ilustración recontra histórica, re vieja, que seguro la escucharon, pero va tan al punto que la voy a decir de vuelta. Había una persona, y la voy a cambiar un poquito por las dudas, pero hay una persona
que está confiando en Dios y viene una inundación al pueblo. Seguramente la escucharon de otra versión, pero escuchen esta versión porque prefiero hacerla así. Viene una inundación y se empieza a llenar las calles de agua y empieza también a subir el nivel del agua de tal forma que entran las casas. Entonces la municipalidad hace toda una recorrida para llevar a las personas de sus casas para que puedan evacuar y no correr peligro de vida. Pero este creyente se mantiene firme y les dice: Dios me va a salvar. Y vinieron de la municipalidad a decir: pero estamos evacuando porque hay peligro, dice el pronóstico que va a seguir lloviendo, va a seguir subiendo el agua, estás en peligro. Y él dice: Dios me va a salvar. Finalmente vinieron los bomberos también a decirle: Señor, es ilegal que usted se quede aquí, tenemos que llevarlo. Y él seguía: Dios me va a salvar. Subió el agua, se fue a la terraza de su casa porque ya al primer piso no podía estar. Y lo mandaron con un helicóptero. Y el helicóptero que bajó del cielo para llevarlo, le dijo: le tiramos una soga, suba al helicóptero, vamos a salvarlo. Y él dice: no, Dios es el que me va a salvar. Imagina cómo termina la historia. Sigue subiendo el agua, el Señor fallece. Pero se encuentra con Dios. Y le dice: Señor, mi fe era tan firme, yo confié, yo perseveré, me mantuve firme en mi fe, que me ibas a salvar. Y aún así acá estoy. Y Dios le dice: cabeza dura, te mandé a la municipalidad, te mandé a los bomberos, hasta te mandé el helicóptero que bajó del cielo para sacarte. Y vos no aceptaste lo que yo estaba haciendo en tu vida. Puede pasarle tanto a cristianos como a no cristianos. No importa de qué nivel de fe tengas, todos podemos caer en terminar siendo cerrados de mente, bajo una pseudo seguridad, una apariencia de firmeza en la fe, y no darle lugar a Dios, que está tratando de enseñarnos algo nuevo. Cuando incluso desde la religión establecemos patrones que no se pueden cambiar porque siempre se ha hecho así. Porque no podemos cambiar, porque estamos seguros de que esto es como Dios lo quiere. Y de golpe Dios te está tocando el hombro o dando cachetadas y diciendo: pero yo estoy acá. Esta primera parte nos habla, por un lado, aquellos que tal vez todavía no caminan en la fe con Jesús, que pueden estar muy seguros de su postura y que a veces el estar seguros en uno mismo es un riesgo. Podríamos pensar en una persona atea, convencido de su ateísmo, segura de que Dios no existe, que no hay forma de que exista. Y para esa persona, permitirse cuestionar su propia seguridad es un gran paso de fe. Para un ateo, pasar a ser escéptico es un paso enorme y fundamental en su camino de la fe. Entre el ateísmo y el cristianismo hay varios pasos que uno puede dar y cada uno requiere volver a evaluar nuestras creencias y nuestras perspectivas de la vida. Y como decía, para el cristiano también puede pasar. Cuando nos encerramos en una fe religiosa o litúrgica, estéticamente prolija, pero no le permitimos a Dios que nos desafíe a un crecimiento hacia la madurez cristiana. Cuando Dios detiene a Saulo, no solamente lo frena en su camino, sino que también hay en este pasaje algo más profundo. Dios lo frena para transformarlo y prepararlo para todo lo que le espera en su vida. Cuando Dios nos detiene, voy a usar una palabra teológica, nos prepara para regenerarnos. Voy a ir un ratito al texto de Ezequiel 36 que leímos primero y después volvemos a Hechos 9. ¿Qué tiene ese texto en Ezequiel que nos añade a esta reflexión?
Está el pueblo de Israel que en el contexto histórico de este pasaje del profeta Ezequiel se había alejado de Dios, había profanado su nombre, había seguido costumbres de las otras naciones paganas, había adorado a otros dioses también, se había alejado por completo de la fe de sus padres. Pero Dios promete que va a ser fiel al pacto y va a purificar de vuelta a su pueblo, lo va a rescatar y lo va a reorientar nuevamente. Versículo 25, dice el profeta, hablando en nombre de Dios: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. El principio de la regeneración es una doctrina fundamental de nuestra iglesia cristiana. Es que Dios toma la iniciativa de obrar en nosotros incluso antes de que podamos estar dispuestos a arrepentirnos y a volver. Israel no estaba buscando volver a Jesús, al Señor. No estaba buscando recuperar la relación de pacto con Dios. Había profanado su nombre, se había alejado, había renegado de la fe de sus padres y no estaba interesado en reconectarse con Dios. Pero Dios dice: yo voy a ser fiel al pacto y voy a ir y los voy a purificar. No había ni arrepentimiento, no había nada. Y Dios dice: yo voy a ir, los voy a rociar con agua pura y los voy a purificar. De hecho, este es uno de algunos de los pasajes bíblicos que nos hablan de la purificación mediante el agua rociada. El rocío de ese agua implicaba la purificación de Dios. Alguno quizás piensa el agua del bautismo, que viene ya el bautismo cristiano más completamente en el Nuevo Testamento. De hecho, también entendemos en este punto distintas maneras de bautizar, en que en general los bautismos que vemos en el Nuevo Testamento, que están descritos explícitamente, muchos de ellos se dan en el contexto de un río donde hay una inmersión de la persona en el bautismo y emerge del agua luego del bautismo, que es una imagen poderosa y profunda. Pero también en la Biblia, y este es uno de los textos, Dios puede obrar con simplemente unas gotitas. Dice: los rociaré con agua de purificación, porque el poder de la obra de Dios no está en el agua, sino en Dios obrando directamente en nuestras vidas. Y dice el siguiente pasaje, 26, lo voy a separar en dos. La primera parte dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Fíjense que esto es central de la obra de regeneración, esta palabra que estoy usando teológicamente. Lo que el cristianismo te ofrece no es mejorar tu vida por afuera. Dijimos, Dios no viene a maquillarte, sino a transformar tu interior desde adentro. Cuando este Dios, a través del profeta Ezequiel, le dice al pueblo, dice: no voy a mejorar tu conducta, voy a cambiarte tu corazón. No voy a mejorar la manera en que adorás o vivís tu vida religiosa. Voy a transformar lo más profundo de tu ser. Y dice, les voy a infundir un espíritu nuevo. Pero fíjense cómo termina ese versículo 26. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, les pondré un corazón de carne. Y el siguiente dice: infundiré mi espíritu en ustedes. Y haré, como consecuencia, que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjense, la estructura del texto es clave. Llega finalmente a obedecer los preceptos de Dios, pero no sin antes transformar su corazón desde adentro. La regeneración es la doctrina por la cual Dios primero toma la iniciativa de cambiar nuestro corazón para luego invitarnos al arrepentimiento, a la conversión y a la obediencia. Lo conecto porque algunos piensan que la vida cristiana empieza en la conversión. ¿Qué es la conversión? Y puede ser descrita como el momento en que alguien acepta a Jesús como el Señor de su vida, como guía para su vida.
Por eso muchas veces podemos escuchar a alguien que diga, y yo me convertí cuando tenía tantos años en tal lugar y demás. Está buenísima esa descripción del momento especial o varios momentos, puede ser, donde alguien empieza conscientemente a seguir las enseñanzas de Dios. Esa conversión puede ser instantánea, pero muchas veces hay un proceso por detrás, donde uno va analizando la vida, escuchando el Evangelio, y Dios va llevándonos hacia ese reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestras vidas. Pero ese proceso de conversión requiere previamente ese momento de la regeneración donde Dios viene y infunde su Espíritu sobre nosotros. Este concepto de lo que Dios toma la iniciativa y luego nosotros respondemos a la iniciativa de Dios aceptando seguir a Jesús, también a veces se usa con el lenguaje de un nuevo nacimiento. Y es cuando Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar o ser parte del reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Cuando Dios viene a cambiar nuestro espíritu, nos prepara para que un día podamos responder. Y una vez que respondemos, nuestra vida se va alineando con el Evangelio de Jesús, de tal forma que en ese proceso llega un momento en que nuestra vida externa también refleja lo que Dios hizo en el interior. Pero entonces, resumen hasta acá, Dios no viene solo a cambiarnos la manera en que nos miramos, nos vemos externamente, sino que primero a trabajar en nosotros. Podés tener otra mirada, otra forma de decirlo, pero a la inversa. Es que podés tener una vida que exteriormente se vea impecable, religiosamente fiel, moralmente impecable, pero un corazón podrido. Quizás conocieron a alguien así, que lo ves de afuera y decís, wow, y lo empezás a conocer y está hecho pomada. Por adentro, corazón lleno de agujeritos. Dios trabaja primero desde adentro y nos va cambiando nuestro exterior. Dios interrumpe nuestra falsa seguridad, cambia nuestro interior y esto inevitablemente reorienta nuestra vida exterior también. Volvemos a Saulo, Hechos capítulo 9. Porque la nueva vida de Pablo también tiene algo para enseñarnos. En el versículo 20, la segunda parte del texto que leímos, dice que enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Esto es otra persona. Saulo está persiguiendo cristianos para ponerlos presos y permitir su martirio, y de golpe va a las sinagogas para predicar a Jesús. Antes iba a la iglesia para poner presos a los cristianos, ahora va a las sinagogas para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es un cambio rotundo de su manera de vivir. De hecho, es algo interesante, que en el versículo 22 dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco. Podríamos decir que al principio Pablo era muy mal predicador, porque la gente salía confundida. No salía, ahora entendí todo. Decía, ahora no entiendo nada. Después empezaron a entender que lo que Pablo decía era producto de un cambio profundo que había habido en su vida. Porque si solamente predicamos desde algo exterior, una información que no nos traspasa nuestra vida, claramente se nota y confundimos a la gente. Pablo no predicaba cosas que no estaba viviendo. Tanto antes como después de su encuentro con Jesús, Pablo era totalmente coherente con sus convicciones. Lo que pasa es que cambió sus convicciones. Fíjense que lo que vemos en Saulo antes de este encuentro era una persona sumamente comprometida con su creencia, que iba hasta las últimas consecuencias defendiendo lo que él creía. Post encuentro con Jesús, iba hasta las últimas consecuencias, confrontando a la gente con lo que él creía y dando su vida
por la nueva fe que había encontrado. El tema era entender la diferencia. Pero gran problema tenemos cuando queremos hablar y enseñar algo que no nos ha tocado profundamente en nuestro corazón y en nuestra vida. Y si nos encontramos en eso, el Evangelio nos llama de vuelta a los pies de Jesús, a la cruz de Cristo. Es decir, antes de abrir la boca de vuelta, Dios, te pido que hagas un trabajo profundo en mi mente, en mi corazón. Esta persona era una nueva persona que Jesús había transformado. Como nueva persona, esta gente decía, pero yo no puedo confiar en esta persona que antes perseguía a cristianos y ahora dice que Jesús es el Mesías. En el texto intermedio, que no llegamos a leer por temas de tiempo, lo llevan, Dios le dice a Ananías, recibilo a Saulo porque yo estoy haciendo algo a él. Y Ananías dice, no, este está matando a los cristianos y yo voy a tratar de ayudarlo. No. Otro ejemplo cerrado, ¿no? Es decir, yo sé que no tengo que hacerlo y Dios te está diciendo, sí, yo te estoy diciendo que lo hagas. Finalmente lo acepta, lo recibe, lo ayuda. Pero un principio fundamental es que no podemos juzgar a Saulo por lo que hizo antes de su encuentro con Jesús, porque es una nueva persona. Lo que sí podemos es entender que una vez que Jesús entra en nuestra vida está llamada a reorientarse de manera que sí represente lo que Jesús nos enseña. No podemos juzgar para atrás porque no era la misma persona. Pero ahora para adelante, como iglesia, sí nos ayudamos mutuamente a orientarnos nuestra vida a la luz de lo nuevo que Dios trajo a nosotros. Dios no solo perdona tu pasado, pero también a través de su obra en nosotros reorienta nuestro futuro para que ahora sí se encamine con la verdad del Evangelio. Un ejemplo más. El domingo pasado vimos el ejemplo de Simón, como dijimos, que transformó su vida. Pero quiero tomar un ejemplo de un padre de la iglesia, San Agustín de Hipona. Nace en el norte de África, luego su vida lo lleva a Cartago, después a Roma y a Milán, persiguiendo una búsqueda intelectual en su carrera. Y luego escribe un libro que se llama Confesiones, que nos permite saber un poquito más de su vida. Y como él mismo cuenta que en su adolescencia se había apartado de Dios y había perseguido pasiones desordenadas en su vida al punto de considerarse inmundo. Luego enfocó toda su búsqueda en la intelectualidad, en la profundidad académica, en los estudios y en las carreras, pensando que eso era el norte de su vida y había logrado y alcanzado grandes títulos y prestigios. Sin embargo, seguía en un estado de profunda depresión e insatisfacción. Y alguien podría decir, bueno, pero mira todo lo que logró en la vida. Pero él sabía por dentro que todavía faltaba algo especial en él. Y ese día, en el jardín de su casa, escucha a unos niños que están corriendo y jugando, cantando una breve frase en latín que dice, Tolle lege. Y él dice, ¿será que Dios me está hablando? Y dice, no, son nenes jugando. Pero Agustín dice, en ese instante percibí que Dios me estaba diciendo algo. No se quedó en su falsa seguridad, no se quedó en su mente cerrada de cómo Dios le iba a hablar, permitió que Dios lo sorprenda de alguna manera. Y entonces en ese momento tomó lo que tenía cerca, justo era una Biblia, y la abrió, y en un texto de Romanos 8 él lee y encuentra a través de ese texto una profundidad en su encuentro con Dios. Y lo relata en su libro Confesiones y dice, lo quiero leer textualmente, en ese instante, al final de la oración, fue como si una luz de suma confianza brillara en mi corazón y toda la oscuridad de la incertidumbre desaparecía. Y le atribuye ese momento a Dios cuando dice, orando, con tu llamado y tu clamor rompiste mi sordera. Con tu destello y tu resplandor disipaste mi ceguera.
Ante tu fragancia inhalé profundamente. Me cambiaste y ahora ardo en deseos de tu paz. Llegamos a nosotros. Y como estos textos de la Biblia y esta historia de distintas personas en el cristianismo nos pueden hablar a nosotros mismos. Yo quiero especialmente apuntarnos hoy un desafío a reflexionar internamente, decir, ¿vivo seguro en mí mismo, en mis propias seguridades, en mi propia humanidad que piensa que sé siempre lo correcto? ¿O busco que mi seguridad esté solamente en Dios? Porque si vivo solamente basado en mis propias seguridades humanas, no me extrañaría que Dios interrumpa mi camino, promoviendo un encuentro sincero y profundo. Dios no nos maquilla por fuera, nos transforma por dentro. Israel, el pueblo de Israel, en Ezequiel, alejado, en sí mismo seguro de que estaba bien seguir a otros dioses y seguir las costumbres de las naciones, Dios interviene, le frena su camino y dice, yo voy a trabajar en vos, voy a poner mi espíritu y te voy a empezar a dar una nueva vida. Saulo, seguro en sus caminos, cegado a otras realidades, y Dios interrumpe su camino y le dice, yo estoy haciendo algo nuevo. ¿Qué pasa si Dios interrumpe tu camino? La Biblia hoy te anima a estar abierto a que Dios encauce tu vida en algo nuevo. Vamos a prepararnos para la última canción. Si quieren, los músicos pueden ir acercándose. Esta canción nos dice, un texto de la Biblia, por cierto, dice, no soy yo, sino Cristo en mí. El mismo Pablo apóstol, el poeta, el mismo apóstol Pablo es el que escribió esta letra, este texto. No soy yo, sino Cristo en mí. Una parte de la canción dice, qué don de gracia es Jesús mi Redentor. Y en el coro, qué divino misterio que hoy pueda cantar, no soy yo, sino Cristo en mí. Me gusta esa palabra, misterio. ¿Por qué es un misterio? Y porque, pensando en Pablo mismo, que Pablo o Saulo, este perseguidor de cristianos, se vuelva uno de los mayores predicadores en la historia de la iglesia, ¡qué misterio! ¡Qué grande Dios que transformó su vida! Pero la buena noticia es que lo puede hacer también en cada uno de nosotros. Que podemos hoy estar dispuestos a que Dios venga a cambiar nuestro ser interior y estemos dispuestos a recibir su guía y toda su obra en nosotros. Los invito a ponernos de pie, vamos a orar y parte de la oración es que el Espíritu Santo haga algo especial en cada uno de nosotros en este día. Padre Celestial, venimos a tu presencia, abrimos tu palabra porque entendemos que tu palabra nos habla. Te pedimos perdón porque tantas veces tenemos una mente cerrada y nos quedamos con una seguridad humana, una pseudo seguridad en nosotros mismos, pero no te damos a vos el lugar que te mereces en nuestra vida. Ayúdanos a darte ese lugar, estar siempre dispuestos y abiertos a que hagas algo nuevo en nosotros, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Por eso te recibimos, Señor, te damos lugar en nuestra vida y tomamos el firme propósito de seguir todas tus enseñanzas, dispuestos a orientar nuestra vida según tu Espíritu Santo nos guíe, permitiendo ser útiles en tus manos de la manera en que vos quieras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.